Buenas tardes a toda la iglesia. Pues nuevamente tengo la oportunidad de predicar, de servir al Señor, de llevar su palabra hasta sus casas. Digo, realmente hoy somos muy bendecidos porque podemos recibirlo en la comida de nuestro hogar, la predicación. Podemos recibirla a gusto, no sé, prepararnos algo para verla, tener la Biblia, pero sobre todo preparar nuestra alma, ¿no? Nuestro corazón para escucharla con un corazón dispuesto. ¿Sí? Antes de empezar de lleno, vamos a hacer una oración y iniciamos. Señor Padre Santo, buenas tardes. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sean de aliento a nuestras vidas, que lo que escuchemos aquí sea para transformarnos, Señor, para entender tus planes, Señor, para entender tu propósito en nuestra vida, Señor, y que sepamos de que tú tienes el cuidado de todas las cosas, Padre. Te pedimos que tú dirijas esta predicación, que permitas que el internet no falle, que tú cuides cada detalle, Señor, para que pueda llegar a todos nuestros hogares y quita todas nuestras distracciones, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues como vemos, hoy vamos a hablar bueno, ahorita vamos a ver el título de la predicación de hoy. Es algo que yo creo que todos conocemos. Yo creo que no haya alguien en este momento que no conozca esta palabra o que esté atravesando por esa situación. Eh, la predicación de hoy se llama ¿Por qué necesito problemas? ¿Sí? Y digo, la palabra es un poco contrastante porque por lo regular los problemas nunca los pedimos, ¿no? Realmente sentimos que no los necesitamos. Sí, al contrario, si pudiéramos pedir algo hoy, ¿qué necesito? Pues sería dinero, ¿no? Mucha gente pediría un trabajo, pediría salud, pero yo creo que nadie de nosotros pediría problemas, ¿no? Y la idea de la aplicación de hoy es entender de cómo ve la Biblia los problemas, ¿no? Cómo Dios nos dice a través de la Biblia para qué sirven, cuál es su propósito, cuál es su objetivo de los problemas en nuestra vida, ¿sí? Hoy en día lo es inevitable hablar muchas veces de la pandemia, ¿no? Del COVID. Todos, yo creo que de alguna u otra manera hemos estado al pendiente de esta situación, ¿no? Yo sé que de febrero para acá, todos sabemos, hemos aprendido términos nuevos, ¿no? O sea, la palabra pandemia nos remontaba a la Segunda Guerra Mundial, nos remontaba a películas de ciencia ficción, etcétera. O sea, la pandemia no cabía en nuestro vocabulario diario, ¿no? Y hoy manejamos términos como el decir asintomáticos, tasa de infección, el modelo Centinela, los semáforos, o sea, todos estamos familiarizados con muchos términos que el año pasado no tomábamos en cuenta, no conocíamos. Y todo eso, a medida que vamos llenándonos de toda esa información, porque también digo, diario sale una medicina nueva, ¿no? Diario, si sale una medicina, salen 7 síntomas nuevos del COVID. Entonces, todo eso a nosotros mentalmente nos va quemando, ¿no? O sea, a lo mejor hasta nuestra fe se ve afectada por esta situación. Incluso hay más gente afectada psicológica, mental, emocionalmente, que físicamente, ¿no? Hay más gente contagiada en cuanto a la incertidumbre y a los nervios que gente contagiada por el mismo virus, ¿no? Incluso, por ejemplo, les quiero mostrar algo. Entré a la página de la Organización Panamericana para la Salud y vamos a ver lo que tienen ellos ahí tienen varios flyers, ¿no? Entre esos está este. Si se fijan, ustedes pueden descargar esto. La mayoría de los flyers que tienen hablan sobre la salud mental, muy pocos hablan sobre el cuidado y la prevención del COVID, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice el estrés de la adversidad durante esta pandemia. Aquí nos habla, en la siguiente, nos habla de cómo que debes reducir el tiempo que estás informándote, ¿no? Aquí sí nos habla de las medidas de prevención, cómo debe, cómo debe del personal que está en contacto con los enfermos de COVID, nos habla de cómo deben ellos de afrontar el problema, esta de igual manera, cómo hablar del COVID con los niños, cómo acompañar a las personas de tercera edad que están a lo mejor aislados o incomunicados. Si se fijan aquí nada más en esta simple muestra de las 8 láminas, pues, pues prácticamente 6 hablan sobre las cuestiones emocionales, ¿no? O mentales. Entonces vemos que la afectación, más que, más que cuestión de salud, es emocional, ¿no? Y es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Por qué estamos atravesando este problema? ¿Por qué esa situación que nos está quejando? ¿Cómo salir fortalecidos de aquí, no?
Digo, mucha gente ha dicho que tienes que salir con una especialidad nueva, con un negocio nuevo, con muchas cosas, pero nadie te ha dicho, oye, tienes que salir con tu espíritu fortalecido, ¿no? Con tu fe fortalecida de los problemas. Que realmente ese es el objetivo de los problemas, fortalecernos, ¿sí? A ver, dame un segundo. Tenemos que fortalecernos en ellos. Y a eso nos invita Dios, a fortalecernos en las pruebas. Hoy vamos a basarnos en el libro de Pedro, ¿no? En el libro de Primera de Pedro 1:1, que es el libro que vamos a tener como base. No vamos a ir a otros, pero vamos a empezar leyendo este versículo, que es Primera de Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Si vemos, esto se le conoce como una epístola universal. Pedro no le hablaba a un solo pueblo, no a una sola ciudad. Si vemos, le hablaba a varias. Le hablaba a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es como si tú hoy le hablaras, no sé, a España, a Francia, a Brasil, te dirigieras a varias iglesias, ¿no? No solo a una. Y esas iglesias, aunque estaban en diferentes puntos, como estamos el día de hoy, algo por lo que les hablaba Pedro, algo que tienen en común eran los problemas, ¿no? Como este problema que hoy aqueja mundialmente a todos, es un problema común a nivel mundial. Y realmente debemos entender que los problemas son inherentes a nuestras vidas, ¿no? O sea, el problema siempre va a estar presente con nosotros. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, no huir de ellos, ¿no? Digo, tampoco lo vamos a recibir con un cafecito, ¿no? Ya viene el problema, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a que son parte de la vida. Digo, la Biblia nos vamos a aprender eso. La Biblia nos enseña que los problemas los vamos a tener sí o sí. Vamos a ver, por ejemplo, un versículo de Job, donde Elifaz, uno de los amigos de Job, le dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer Job 5:7. Dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando tú enciendes un carbón, ves enseguida cómo empiezan a volar las chispas, ¿no? Cuando vas a hacer una carne asada o cuando vas a quemar, bueno, anteriormente que se quemaba basura o vas a quemar papel o algo, enseguida empiezan a volar las chispas. Es algo normal que va a suceder, ¿no? Lo mismo dice este versículo, que el hombre desde que nace, los problemas vienen con él, ¿no? Tarde que temprano, todos vamos a tener problemas. Puede ser un niño recién nacido, incluso nacer con problemas, ¿no? A cierta edad de tu vida te van a alcanzar los problemas. Es algo que nace junto con el hombre. O sea, sería una falacia decirle a alguien que nunca va a tener problemas en su vida. Eso no va a suceder, siempre lo vamos a tener. Desde el momento en que nacemos, ya estamos, por decirlo así de alguna manera, predestinados a tener problemas. Y va a depender de nosotros cómo los enfrentamos, con qué perspectiva los tomamos. Si con la perspectiva terrenal o con la perspectiva bíblica, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a leer Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Si revisamos aquí con cuidado, Dios nunca te promete que no tendrás problemas, ¿no? En el mundo, mientras estés de este lado del cielo, vas a tener aflicción. Eso es un hecho. Pero si tú buscas a Dios sin los problemas, volteas a verlo, seguramente vas a tener paz. Eso es lo que Dios te promete, que si tú lo buscas vas a tener paz. Y hoy nosotros más que nunca es cuando nos afligimos, ¿no? O sea, realmente no tan solo nos enteramos de que ya se infectó un vecino, un familiar, ¿no? O sea, ahorita ya nos enteramos a nivel municipio, a nivel estatal, a nivel república, y ya cargamos digo, gracias al internet que sirve para muchas cosas, nos enteramos hasta de los contagios a nivel mundial, ¿no? Y todo eso lo vamos almacenando y realmente lo que hacen es incrementar nuestro estrés, nuestra tensión, nuestra preocupación. No vamos viendo números. Digo, si tú hoy entras al internet y pones contagios de COVID a nivel mundial, te aparecen varias páginas y todos según en tiempo real y te manejan diferentes cifras, ¿no? Fallan por poquito, pero
pero hoy tenemos acceso a toda esa información, ¿no? Anteriormente no nos enterábamos de lo que pasaba en otro lado del mundo. Y hoy, gracias al Internet y a las conexiones que hay, pues tenemos a la mano toda esa información que la venimos cargando, ¿no? En lugar de recurrir a buscar a la Biblia y empezar a buscar versículos, profundizar en la palabra, empezamos a profundizar acerca de los problemas mundiales, ¿no? Como si en verdad pudiéramos resolverlos. Digo, todos, yo creo que ya todos tenemos cómo solucionar el COVID y la receta, ¿no? Pero realmente no, porque no somos especialistas en eso. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios para que Él nos dé paz, ¿sí? Vamos a leer ahora Primera de Pedro 6 y 7. En este capítulo 6 es donde vamos a estar trabajando, donde vienen los versículos clave del día de hoy. Perdón, Primera de Pedro del 3 al 5. Dice, una esperanza viva. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? En los versículos que viene, Dios nos va a hablar de los problemas, pero aquí, antes de que entremos a eso, te da unas palabras de aliento, ¿no? Aquí nos dice de que una vez que estemos al otro lado del cielo, que abandonemos este mundo, tenemos una morada a su lado, ¿sí? Nos dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Yo también me pregunté qué es inmarcesible. Inmarcesible es decir que no se marchita, ¿no? Que siempre se mantiene viva. Sí, es una esperanza que debemos de tener viva, una esperanza para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros. Al final vamos a hablar de este tema de la salvación, ¿no? Y en los siguientes versículos ya es donde nos empieza a hablar acerca de los problemas. En primera de Pedro, del 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que ahora, él, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Aquí resalté algunas palabras, ¿no? Alegráis, son palabras claves que vamos a estar tratando durante esta predicación. Alegráis, tiempo necesario, afligidos, diversas pruebas, vuestra fe y el oro. ¿Sí? Algo muy curioso aquí es que encontramos estas dos palabras que muy difícilmente se conjugan en una sola frase, alegría y pruebas, ¿no? Porque para nosotros realmente las pruebas no son motivo de alegría, ¿no? Nosotros al contrario, nos alegramos cuando terminan las pruebas, no nos alegramos durante la prueba, ¿no? Y la Biblia no lo maneja así. La Biblia dice que debemos estar alegres durante la prueba, ¿no? Tener una buena actitud cuando Dios nos esté probando, ¿sí? Entonces, aquí también nos menciona en el versículo que leíamos, dice que vamos a tener diversas pruebas, ¿no? Aunque ser afligidos en diversas pruebas. Digo, todos, a lo mejor hoy tenemos un problema en común, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el miedo a enfermarnos, el miedo a que se contagie un familiar, incluso el miedo a perder la vida, ¿no? Por eso que estamos manejando. Pero adicional a eso, cada uno tiene un problema en particular en tu vida. Y todas esas, cuando tú eres hijo de Dios, realmente no son problemas, son pruebas, ¿no? Y como dice, diversas pruebas. O sea, puede haber infinidad, desde que a lo mejor se te descomponga tu carro, no sé, que tengas un accidente, que a lo mejor te corten la luz. O sea, puede haber infinidad de problemas con los que Dios puede trabajar en tu vida, ¿no? Como aquí diversas, o sea, es múltiples colores. Pudiéramos compararlo como cuando tú vas a una tienda de pinturas y te enseñan algo que se llama Pantone, que es donde vienen todos los colores, ¿no? Desde el verde, verde, verde fuerte, verde bajito, y un verde lo diluyen en diferentes colores, ¿no? De esa gama hay problemas.
un pantón tiene más o menos 1144 colores. O sea, Dios sabe cuál color necesitas en tu vida, ese toma y lo pone, ¿no? Como una prueba para fortalecerte, ¿sí? Para que tu fe salga renovada. Dios sabe qué va a trabajar en tu vida. Entonces, como vemos, pueden ser diferentes sabores y colores, tamaños, profundidad, etcétera. Las pruebas son inmensas, ¿no? Pero también vamos a ver al final que Dios tiene una infinidad de soluciones para todas las pruebas, siempre y cuando aprendamos a recurrir a Él cuando estemos pasando por las pruebas, ¿sí? En esa vez vamos a ver tres tipos de prueba, ¿no? La semana pasada hablamos mucho de las pruebas económicas, ¿no? De la provisión de Dios. Ya vimos que somos más importantes que un pajarito y que Dios se compromete a, a sustentarnos, ¿no? A llevarnos la comida a nuestra casa, así como a vestirnos y darnos el sustento. Nosotros tenemos promesas que los pájaros, las aves y ningún animal tiene, ¿no? Y Dios nos hizo imagen y semejanza suya. No hizo a los pájaros imagen y semejanza de Él. Hoy vamos a ver otros tipos de problemas, que son los problemas físicos, los emocionales y los problemas espirituales. ¿Sí? El problema físico, bueno, se entiende cuando tú contraes una enfermedad, cuando tienes una lesión. Ese es uno de las múltiples fases o de los múltiples colores que tienen los problemas, ¿no? Creo que el mejor ejemplo para hablar de problemas, bueno, de problemas en general, pero sobre todo de problemas físicos o de enfermedades, es la vida de Job, ¿no? Era una persona que decía a Dios de que era ejemplar en la forma que confiaba en Dios, ¿no? Cómo él lo alababa y cómo era fiel. Entonces Satanás le dijo, pues déjame tentarlo, ¿no? A ver si es cierto que es tan fiel como tú lo presumes, ¿no? Y nosotros realmente, cuando las cosas van bien en la vida, pues somos fieles, ¿no? Damos la vida por Dios y somos bien cristianos. Pero ¿qué sucede cuando tantito Dios nos mueve la tabla, ¿no? Nos mueve donde estamos parados o estamos en una barca y entonces se levantan las olas? Empezamos a dudar de Él, ¿no? Entonces Satanás dijo a Dios, pues déjame tentarlo, a ver si reniega de ti. Y empezó por sus bienes, por su familia, por sus hijos. Yo Job era una persona que lo tenía todo en cuanto a lo económico, familiar, espiritual. Y el diablo le pidió permiso a Dios para tentarlo. Y no tan solo se conformó con tentar a su familia, ¿no? También tentó sus bienes. Y fue más allá, fue incluso sobre su carne, ¿no? Vamos a leer el versículo que sigue, que es Job 2 del 7 al 8. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Sí, imagínense, después de tenerlo todo, o sea, lujos, casas, caballos, familia completa, de repente verte en esta situación, ¿no? Ver cómo tienes, o sea, una sarna desde los pies hasta la cabeza y tenerte que rascarlo y sentado en ceniza, o sea, ya no ni en tu cama, dice que sentado en ceniza. Nosotros muchas veces pedimos una cama aunque sea de hospital, ¿no? Pero, o estar en nuestra casa, acostados y él en una ceniza, o sea, ha de ser muy impresionante en esta situación. Y sin embargo, Job nunca renegó de Dios, ¿no? E incluso su esposa le dijo, ¿sabes qué? Pues reniega de Dios y muérete. Y Job jamás renegó de él, ¿no? Y vemos cómo ahí está una prueba física, incluso con Pablo también. Vamos a ver que también él tiene un aguijón que le lastimaba, ¿no? También tuvo enfermedades físicas. Yo hablando de enfermedades emocionales, muchas veces cuando tienes una enfermedad física o te dan un diagnóstico que no te favorece, lógico, te pega en el ánimo, ¿no? Y muchas veces esto puede desencadenar una enfermedad emocional, ¿sí? Incluso si tú pierdes un trabajo, si tú te quedas, tú tienes poco dinero, o se te enferma un familiar, o sucede algo que no tenías tú planeado en tu vida y te saca de balance, eso también te provoca a ti un problema emocional, ¿no? Un problema emocional. Vamos a ver que, por ejemplo, el rey David, que escribió Salmos, escribió muchos libros de la Biblia, también tuvo problemas emocionales. Vamos a leer el Salmo 6:6. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Dijo, dijo David, me he consumido a fuerzas de gemir.
todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Sí? Yo creo que no sé cuántos de nosotros habrá llegado a este punto a raíz de todos los problemas que se han suscitado, ¿no? Habrá quienes se nos habrá ido el sueño, quienes a lo mejor nos habrá entrado ansias en la noche, o habremos a lo mejor hasta dejado de comer, ¿no? Pero imagínense la angustia de David, que decía que él todas las noches inunda su llanto, su lecho con llanto, ¿no? Y vamos también a ver ahí a Elías, al profeta, uno de los profetas más grandes de la Biblia, ¿no? Los profetas mayores. En Primera de Reyes 19:4. Fue otra persona también que tuvo problemas emocionales. A pesar de que él resucitó a una persona, hizo muchos milagros. Él incluso, él decía cuándo llovía y cuándo no, pronosticó sequías, etcétera. Cayó también en depresión, ¿no? Dice aquí en Primera de Reyes 19:4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, cuando una persona dice eso de quítame la vida, es porque sí tiene serios problemas emocionales, ¿no? O sea, imagínense un profeta diciendo eso. Y a nosotros muchas veces nos venden la idea de que cuando estás con Dios no vas a tener problemas, ¿no? Y tenemos como que nos venden ese chip de que Dios es igual a ausencia de problemas. Y no, el reto está en mantenerte alegre y gozoso a pesar de las pruebas, ¿no? Siempre y cuando tú no las hayas provocado. Pues si tú sabes que hiciste algo malo, Dios te va a perdonar, pero la consecuencia viene en camino, ¿sí? Y vemos aquí como dos grandes de la Biblia, David y Elías, también cayeron en problemas emocionales, ¿sí? Se desesperaron, se imagínense al grado de pedirle a Dios que le quitara la vida. Espero ninguno de nosotros estemos pasando por esa situación, ¿no? Y ahorita vamos a ver también los problemas espirituales, ¿no? Por lo regular, digo, y esto viene casi en orden, cuando a ti te dan un diagnóstico negativo, lo primero que haces es te deprimes, ¿no? Te preocupas. A lo mejor, Señor, pues ya no quiero vivir yo con esta enfermedad, ya llévame, ¿no? Empezamos en lugar de querer ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, empezamos a quejarnos, a quererle dar órdenes a Dios qué hacer con nuestra salud, ¿no? Y hoy en día, cuando la gente se enferma, lo que tenemos que hacer es hablarle de Cristo, ¿no? O sea, y primero la salvación y luego pedirle que den la oportunidad de que Dios la sane, ¿no? Realmente, hoy creo que Dios está haciendo más milagros que en muchas épocas, ¿no? O son más visibles, porque hay personas en las que la medicina le dicen que, pues, o sea, con el COVID no puede hacer entubarte, y hay gente que lucha días y fallece, ¿no? Y hay gente en la que vemos grandes milagros, a los pocos días se restablece su salud. Y por lo regular, cuando tienes problemas emocionales y ves que no ves que recuperes tu salud, lo que sucede es que empiezas a renegar de Dios, ¿no? Empiezas a pensar que Dios ya te olvidó, que Dios no es fiel, que dónde está Dios, que todo lo que te prometieron. Y es donde empezamos a caer en problemas espirituales, ¿no? Vamos a ver que el mismo Juan el Bautista también tuvo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, él cuando llegó Jesús, cuando él bautizó a Jesús, pues él pensaba que a lo mejor el Mesías venía con todo contra el sacerdocio y venía a lo mejor a hacer marchas, ¿no? A hacer todo lo que nosotros como seres humanos hacíamos. Y Jesús lo que hacía era predicaba, incluso él se apartaba para no provocar problemas, ¿no? Él sabía que tenía su día y su hora. Y él buscaba no causar tanto revuelo, ¿no? Y como que a Juan eso le causó duda. O sea, ya no veía el trabajo de Dios este, ahora sí que aquí en la tierra y se empezó a desesperar. Vamos a leer Lucas 7:19. Dice, y aquí Juan dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que debe de venir o esperaremos a otro? Nosotros, realmente es muy impactante saberlo de parte de Juan el Bautista, ¿no? Nosotros cuántas veces no nos desesperamos cuando no vemos el trabajo de Dios, ¿no? Cuando le pedimos algo y Dios no nos contesta. Y entonces empezamos a escuchar, no, mira, que esto funciona. Que yo fui con fulanito y me pasó una veladora, ¿no? Empezamos a escuchar ciertas cuestiones y empezamos a dejar de creer, ¿sabes qué, señores? Que yo no veo tu trabajo. O sea, debe confiar en ti o debe confiar en otras personas, ¿no? Y realmente tu fe tiene que estar puesta en Dios, ¿sí?
o sea, como creyente no estás exento, pero tienes que ir a la palabra y buscar la sanidad, ¿no? Buscar que Dios te guíe, no permitir que tu fuerza espiritual se derrumbe, ¿no? Y tienes que tener paciencia para ver el trabajo de Dios en tu vida. Y es muy común que se junten los tres problemas, ¿no? El de salud, viene el emocional y al último viene el espiritual, ¿no? Empezamos a alejarnos de Dios, a apartarnos de Él, pero nos congregamos y empezamos, o sea, como si castigáramos a Dios haciendo eso, ¿no? Y realmente los que nos castigamos somos nosotros, porque aunque no alcance la sanidad, tú sabes que hay una eternidad, ¿sí? Que aquí estamos de paso. Y a eso es a lo que tienes que tener tu mirada fija, ¿no? ¿Sí? Una característica de las pruebas o de los problemas es que son sumamente dolorosos, ¿no? Digo, a nadie nos gusta tener problemas. Yo creo que si pudiéramos los evitábamos, pero son necesarios. Ahorita vamos a ver por qué son necesarios. Pero una característica es que son dolorosos, ¿sí? Dice, como, bueno, en primera de Pedro 1:6, empezando los versículos que estamos viendo, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Aquí vemos, está resaltada la palabra afligidos. ¿Sí? Afligir es cuando te oprimen con algo pesado. ¿Sí? Cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas, cuando sientes que dejas de respirar, ¿no? Y vemos que la Biblia reconoce que en algún momento de la vida vas a estar afligido, ¿no? Vas a tener dolor. Hoy en día, muchas religiones predican, pero no te hablan de la aflicción, ¿no? Te hablan solamente de la felicidad y de que todo va a estar bien y que Dios te va a proveer de todo lo que tú necesites. Y realmente, si tú vas a la palabra, vas a encontrar de que el hombre va a tener problemas sí o sí en su vida. ¿Sí? Y muchas religiones no lo dicen por miedo a perder adeptos, ¿no? O sea, porque tú, ¿cómo me vas a decir a mí que venga a tu iglesia si no me vas a librar de los problemas? Lo vemos en un principio, o sea, para la Biblia los problemas son otra cosa, o sea, son pruebas al final de cuentas. Son cosas que Dios está trabajando en tu vida, como lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Y un ejemplo de cuando tú sientes aflicción, lo vamos a ver en la vida de Jesús, ¿no? Como sabemos, Dios se hizo hombre para venir a vivir lo que tú vives y lo que yo vivo, ¿no? O sea, Él no podría juzgarnos o no pudiéramos nosotros decirle a Dios, no pudiera Él decirnos algo sin haberlo vivido. Y cuando tú lees la Biblia te das cuenta de lo humano que fue, de que todo lo que tú estás pasando, Él lo pasó, de que si tú has sufrido, Él también sufrió. Él vino para entendernos, ¿no? Para poder vivir lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Vamos a leer Marcos 14, del 13 al 34. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Vemos aquí que habla de la palabra angustiarse también, ¿no? O sea, Jesús mismo, antes de subir a la cruz, sintió angustia. Y como creyentes es válido sentirla, ¿no? Cuando nos vemos en un problema, se vale sentirse angustiado, pero no quedarse ahí, ¿no? Preocupado, pero no estancarse. ¿Sí? Vamos a leer Eclesiastés 3:4a. ¿Sí? Dice Salomón en Eclesiastés que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Sí? Hay muchas personas que cuando muere un familiar dicen, no, pues es que yo me gozo. O sea, sería muy inhumano decir eso, ¿no? O sea, el otro día platicaba yo creo con Memo Viña acerca de eso, o sea, que no es normal que alguien diga eso, no, es que se murió mi familiar, pues yo me gozo, o sea, sí, sí hay cierto gozo porque sabes que va al cielo, pero al final de cuentas, uno es ser humano y la Biblia establece que tenemos derecho a llorar, ¿no? Tenemos derecho a sufrir, ¿sí? Pero sabiendo que hay una salvación para él, ¿no? Que lo importante es que sepamos que es salvo y que va a llegar al cielo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, los hebreos tenían 30 días de luto, ¿no? Para demostrar su dolor. Y los egipcios tenían hasta 70 días para demostrar su dolor.
Nosotros como seres humanos, Dios nos entiende y sabe que las pruebas son dolorosas, que a veces el enfermarnos, el que no nos salgan las cosas como queremos, nos va a doler, pero no se vale quedar ahí, ¿no? Tenemos que recurrir a Dios y voltear a verlo. Y cuando tú volteas a ver a Dios en tus problemas, como comentamos hace rato, si tú sabes que no los provocaste, digo, todo nos ha pasado, yo de repente me llegan pruebas que nomás me río. O sea, si digo, o sea, me río, Señor, esto tú lo mandaste porque yo no lo provoqué. O sea, y de verdad, últimamente todo se descompone en la casa. O sea, si me es la bomba, es una cosa, pero cada 15 días algo se me descompone. Y ahora que la economía no anda tan bollante, pues, así es lo que menos necesito, ¿no? Problemas. Pero sin embargo, yo sé, y lo que he aprendido también con esta predicación, es que los problemas Dios por algo los trae a tu vida, ¿no? Y ahorita, a raíz de todo lo que estamos viviendo, yo creo que todos hemos valorado más incluso la comida, ¿no? A lo mejor antes se nos echaba a perder un tomate y no pasaba nada, ¿no? Hoy lo hierves y haces una salsa, ¿no? Muchos, también para ahorrar, aprendimos a cocinar, aprendimos a hacer cosas que antes no hacíamos y que las comprábamos, ¿no? Entonces nos hemos ido aprendiendo nuevas aptitudes durante la pandemia, durante esta prueba, ¿no? Y de alguna u otra manera hemos fortalecido aspectos de nuestras vidas. Entonces, digo, haciendo memoria de quién eras antes de la pandemia y cómo has avanzado hasta el día de hoy, cómo hemos llegado hasta aquí, podemos ver de que los problemas son necesarios, ¿no? Incluso cuando un familiar tuyo se enferma, temes por su vida, ¿no? Y creo que nunca lo valoras tanto como cuando está enfermo. Como que, ay, no, es que, ay, ya casi lo das de que era bien gracioso y ojalá y no, porque es bien buena gente. O sea, cosas que no, virtudes que no veíamos, las empezamos a valorar. Entonces, muchas veces para eso sirven las pruebas. Y desgraciadamente, como seres humanos, nos tiene Dios que someter a eso, ¿no? Ahora sí, vamos a disipar esta duda, ¿por qué son necesarios los problemas? Podemos al principio, oh, yo necesito dinero, necesito un trabajo seguro, ¿sí? Pero dice, no, para mí que tú necesitas problemas, ¿sí? Vamos, vamos a retomar los versículos que tenemos como base, primera de Pedro 1:6. Esto fue el principio. Dice, en lo cual vosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Aquí vemos que dice es necesario. Para nosotros suena, pues como que no suena lógico que sean necesarios los problemas en nuestra vida, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo dice y nos va a explicar por qué son necesarios. ¿Sí? Y cuando Dios habla de que los problemas son necesarios, esto quiere decir que no son opcionales. ¿Sí? Es algo que sí o sí Dios necesita hacer en tu vida. ¿Sí? Como una receta médica. O sea, Dios te va a dar el problema que tú necesitas. Él está comprometido a darnos a cada quien lo que necesitemos. Y muchas veces entendemos eso como una provisión de todo lo que, o sea, lo que necesitamos y hasta más, ¿no? Yo necesito, no sé, un carro nuevo, ¿no? Yo necesito un viaje, yo necesito, o sea, miles de cosas. Yo dice, no, lo que necesitas son problemas. Y te lo va a recetar en la medida en que él sabe que te van a hacer bien, ¿sí? En lo que él sabe que te puede beneficiar. Porque muchas veces tenemos problemas, pero si Dios nos saca de ellos sin pasar por la prueba, volvemos a ser los mismos. Y ni bien salimos y al rato estamos metidos otra vez de nuevo en el mismo problema. Entonces, de nada sirve que Dios cambie lo exterior si no te ha cambiado a ti. Y cuando Dios permite las pruebas es para eso, para cambiarte a ti. Créeme que Dios va a usar los problemas para bendición, siempre para beneficio tuyo. Entonces, cuando te llega una prueba, no tenemos que preguntar, ¿por qué a mí? O sea, pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si tú volteas a ver a Dios en ese problema, en esa prueba, lo vas a ver de manera distinta. Mejor pregúntale, ¿para qué vino ese problema a tu vida? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere transformar en ti? Y realmente nosotros muchas veces lo entendemos, pero no queremos aceptarlo, ¿sí? Y no es muy difícil dar con ellos. Entonces, el primer punto, los problemas son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Porque los problemas nos evalúan, ¿sí? Vamos a leer Primera de Pedro 1:7.
Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Al oro se le hacen pruebas de calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Dios con las pruebas. ¿De qué calidad es tu fe? Una fe que no soporta las pruebas es una fe en la que no se puede confiar plenamente. ¿Sí? El oro se somete a temperaturas muy elevadas para quitarle las impurezas, ¿sí? Para que salga realmente el oro puro. Entonces ahí es donde empiezan a ver de cuántos quilates es, qué tanta pureza tiene el oro. Y Dios tiene que hacer esto en nuestras vidas para ver de qué está hecha nuestra fe, ¿no? Nosotros cuando a veces compramos algo o adquirimos algo, lo sometemos a pruebas, ¿no? Para ver si es cierto que está cumpliendo con las características o con las ventajas con que nos las vendieron, ¿no? Entonces nosotros cuando nos va bien en la vida, le juramos a Dios que vamos a nunca nos vamos a separar de Él, siempre vamos a estar en su palabra, vamos a caminar de su mano. Sí, bueno, vamos a ver si es cierto que esa fe es verdadera, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, la fe crece en enormidades, ¿no? Pero cuando Dios dice, ¿sabes qué? A ver si es cierto que tu fe es verdadera, vamos a empezar a probarla, vamos a empezar a ponerle un poquito de fuego, a subir a la lumbre, a ver si le sigues o reniegas de mí, ¿no? O te alejas. Y Dios es muy claro en este aspecto, ¿no? Es necesario que pruebe nuestra fe para seguir bendiciéndonos. O sea, Él tiene ganas de bendecirte, pero hay aspectos de nuestras vidas que no permiten que Dios nos bendiga. Dios sabe que si cumple ciertos caprichos en nuestras vidas o ciertas cosas, nos vamos a volver locos, nos vamos a alejar de Él. A veces le abre la llave un poco y nos alejamos, imagínate si le abre más, ¿no? Así como hay gente que se aleja de Dios por los problemas, hay gente que se aleja de Dios porque se ve bendecida, ¿no? Porque dice, ¿sabes qué, Señor? Pues yo ya tengo la vida resuelta, gracias por ayudarme a pasar el río, de aquí para el real yo camino solo, ¿no? Y realmente Dios, tú es cuando te manda las pruebas para ver si es cierto que permaneces en Él. Vamos a ver una parábola, la parábola del sembrador. Ahí es donde Jesús nos habla acerca de resistir la prueba, ¿no? De someter nuestra fe. Dice en Mateo 13, del 5 al 6. Dice, él estaba hablando de semillas, ¿no? Semillas, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Entonces aquí le dijo a sus discípulos y ellos como que sí se quedaron con la duda, bueno, es que no entendimos qué es lo que nos quieres decir, ¿no? O sea, nos hablaste de semillas, una que cayó en tierra fértil, otra que no. Entonces Jesús les explicó ya más a detalle unos versículos más adelante, en Mateo 13, del 20 al 21. Jesús les dice, pero salido el sol, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Entonces aquí vemos, tú puedes contar a ti mismo cómo te comportas cuando viene una aflicción a tu vida, ¿sí? Cuando la voluntad de Dios no coincide con la tuya. Sí, porque todos cuando nos hablan acerca de la palabra, de la salvación y de lo que Dios hizo de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, pues a veces aceptamos por emoción, ¿no? La palabra o porque ya estamos ahí en el compromiso y te invitó la amiga, no sé, la prima, la comadre, etcétera, pues aceptas a Cristo. Pero ¿qué pasa? Te emocionas, como dicen, tenés el primer amor, pero a las primeras pruebas que Dios te hace, los primeros exámenes, por así que el propedéutico prácticamente, nosotros nos empezamos a alejar de Dios, ¿no? No, y hay gente que dice, no, es que cuando yo no era cristiano iba mejor. Estas cosas no me pasaban hasta que empecé a creer en Dios. Y es semilla que no cayó en tierra fértil, ¿no? Solamente por encimita. Y la gente se empieza a alejar de Dios a raíz de las pruebas, ¿no? Y como vimos en un principio, Dios nunca prometió que no ibas a tener problemas. Al contrario, Él te promete pruebas, pero también promete mantenerte en paz si tú recurres a Él, si tú lo buscas, ¿no? En este mundo tendrás aflicción, como vimos, pero también vas a tener pruebas. Otra cosa otro motivo por el que necesitamos las pruebas es porque las pruebas nos corrigen.
¿sí? Yo en mi caso personal, yo, como todos saben, hace años se me incendió una casa por prender una vela. Pregúntame cuándo he vuelto a prender una vela en mi casa. Nunca, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que un niño también, cuando se acerca al fuego y ve que calienta y quema, nunca más se vuelve a acercar al fuego, ¿no? Y los seres humanos así somos, tenemos que tener una mala experiencia para no volver a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a leer Hebreos 12, del 7 al 9. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí Dios dice que Él nos ama como un padre, ¿no? Y todos presumimos que somos hijos de Dios, pero no nos gustan sus regaños, ¿no? No, es que yo soy un hijo de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Pues si eres mi hijo, te tengo que disciplinar para que entiendas, porque por el camino en el que vas no es correcto. O sea, no te va a llevar a nada bueno. Créeme, el principal beneficiado cuando Dios te pone trabas para que hagas las cosas, eres tú. Cuando Dios te pone pruebas, el principal beneficiado eres tú. Entonces, como dice Dios, tú para mí no eres un bastardo. O sea, tú eres un hijo. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, no tiene más familiares. Tú solamente eres su hijo. Entonces, si Dios te disciplina, de verdad, alégrate. Yo he habido momentos en que Dios me ha disciplinado y digo, Señor, no cabe duda que estás al pendiente mío, ¿no? O sea, cuando yo sé que voy a hacer algo malo, se me ceba, dijeran, ¿no? Pero ya le digo, no, Señor, gracias porque soy tu hijo. O me sale el tiro por la culata, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que realmente Dios es realmente tuyo, que eres realmente su hijo y te ve como tal, ¿no? Y si cuando nuestros papás, cuando tú llegabas tarde o hacías algo malo, tus papás te pegaban y no lo volvías a hacer, ¿no? Entendías. ¿Por qué no Dios lo va a hacer contigo, ¿no? Si nuestros padres terrenales, que son humanos, que se equivocan, lo hacían, y muchas veces nos corregían con ira, con coraje, Dios cuando te corrige lo hace con amor. Es la gran diferencia, ¿no? Cuando te disciplina con amor, ¿sí? Otra, Otro de los motivos, el por qué los problemas son necesarios, es porque los problemas nos mantienen humildes, ¿sí? Aquí vamos a ver ahorita un versículo sobre Pablo, ¿no? Pues Pablo lo llevó Dios al tercer cielo. Yo creo que nadie más ha logrado ir al tercer cielo y regresar, ¿no? Entonces Pablo fue y Dios conocía quién era Pablo, ¿no? Entonces vamos a ver este versículo, segunda de Corintios 12:7. O sea, imagínense nada más lo impresionante que es haber podido ir al tercer cielo, ¿no? ¿Qué no regresarías platicando si tuvieras la oportunidad de ir? Dice, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Entonces Dios le dio un dolor ese como un aguijón, ¿no? Para que él se mantuviera humilde. Y así a veces son los problemas, nos mantienen humildes. Imagínense a Pablo después de viajar al tercer cielo, o sea, habrá tenido ganas de llegar a presumirlo, ¿no? Muchas veces uno hace un viaje o conoce X lugar y quiere regresar ya a su tierra para presumir lo que vio, lo que vivió, qué experiencias tuvo. Imagínense Pablo con qué ganas venía y sin embargo Dios le puso este aguijón, le dijo no, para que te mantengas humilde. Y nosotros muchas veces somos unas personas soberbias, ¿no? Orgullosas. Y Dios trae los problemas para que aprendamos a hacernos ese orgullo, para que aprendamos a levantar la mano y a pedir ayuda, ¿no? A clamar ayuda tanto a Dios como al prójimo. Y Pablo, o sea, no se quedó conforme con ese aguijón, le pidió a Dios que se lo quitara, como todos, ¿no? A nadie nos gustan las pruebas. Entonces, más adelantito, en 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Y esto es algo que muchas veces va en contra de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no?
todos ser el más fuerte, ser el las puede todas, ¿no? El solucionador del mundo. Pero sin embargo, Pablo reconoció, ¿sabes qué? Yo le digo, básate en mi gracia, en tus debilidades, yo te haré más fuerte. Y Pablo lo reconoció, ¿no? Y cuando tú de verdad llegas al límite de tus capacidades, ya tu problema no tiene solución, cuando ya recurriste a todos los contactos que tenías, a todas las influencias con las que cuentas, a todo el recurso económico incluso con el que tienes, y no hay solución a tu problema, es cuando te vuelves más débil, ¿no? Y es cuando entonces le das la oportunidad a Dios de que pueda trabajar. Cuando Dios pudo trabajar desde un principio, ¿no? Tenemos que aprender a veces también a reconocernos débiles, a entender que hay problemas que no podemos solucionar. Hoy en día, ¿cuánta gente ya cuando está entubada o ya cuando no tiene muchas esperanzas de vida, los doctores dicen, ¿sabe qué? Pues médicamente no se puede hacer nada. Ya está en manos de Dios, ¿no? Y realmente nosotros estamos en manos de Dios todos los días, en cada momento. Yo, verdad, cuando salgo a trabajar, yo le pido mucho a Dios por mí, por mi esposa, por mis familiares, por ustedes, por las personas que están en los hospitales, para que no se contagien, ¿no? O sea, no debemos empezar a pedir a Dios hasta que estemos enfermos. Tenemos que empezar a pedir desde antes, ¿no? Y tenemos que voltearlo a ver. Cuando nosotros somos débiles y nos reconocemos así, Dios empieza a trabajar. Y créanme que el trabajo de Dios es sorprendente, ¿no? Es un trabajo que nosotros no tenemos ni idea cómo lo puede solucionar, pero tenemos que aprender a humillarnos y a reconocernos incapaces de solucionar ese problema, ¿sí? Y otra, otro punto, ¿por qué suelen ser los problemas? Es porque los problemas nos fortalecen, ¿sí? Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 3. Dice, la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Así es. Entonces, cuando Dios te somete a la prueba, lo que hace es acrecentar tu paciencia, ¿no? Acrecentar tu perseverancia en la palabra. O díganme quién no, cuando está en problemas, busca más a Dios que antes, ¿no? Cuando no tenemos problemas, pues no lo buscamos en la mañana y si nos da tiempo, lo buscamos antes de dormir, ¿no? Si es que no nos gana el sueño. O a veces ni en la mañana nos salimos corriendo, no le dedicamos tiempo a Dios. Entonces vemos que la prueba produce paciencia, entonces empezamos a perseverar más en la fe, ¿sí? Empezamos a mantener la calma y avanzar. Y realmente es necesario que nuestra fe se fortalezca, ¿no? Y cuando las cosas están bien, la fe no se fortalece, ¿no? A lo mejor sí el agradecimiento, alabas a Dios, lo exaltas, pero tu fe no crece, ¿sí? Es como por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Seguramente antes de llegar a una competencia importante, pues su entrenador los lleva al máximo, ¿no? O sea, los lleva al límite. Y seguramente habrá momentos donde ellos querrán, pues decirle al entrenador, ¿sabes qué? Estás despedido, ¿no? No, ya ni me hables, ahí muere, no, es que, o sea, oye, dame otra y córrele, y otro kilómetro más y otra vuelta. Y ellos decir, no, 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 ¿sabes qué? No, ya no quiero nada contigo. Y me dan ganas hasta de agarrarlo a golpe seguramente, ¿no? Se han de desesperar de cómo lo trata su entrenador. Pero imagínense a este competidor sin ese previo entrenamiento, ¿no? Si el entrenador no hubiera sido así de duro con él. Lo mismo pasa con nuestra fe. Dios tiene muchas veces que llevarnos al límite de nuestras capacidades o nos necesitamos ya débiles, ¿no? Donde ya de plano doblemos rodilla y le entreguemos a él nuestro problema. Y porque somos de un corazón muy duro, ¿sí? Y eso, para eso sirven los problemas, para fortalecer nuestra fe. De lo contrario, se va a mantener del mismo tamaño siempre, ¿sí? Y también otra ventaja de los problemas es que nos equipan, ¿no? ¿Nos equipan para qué? Para poder compartirle a los demás acerca de la palabra, ¿sí? Tú no puedes compartirle a alguien algo que no has vivido, ¿sí? Si tú nunca has visto la bendición de Dios en tu vida, no la puedes platicar.
No es lo mismo que tú le digas a alguien, no, fíjate que en mi vida Dios hizo esto, a que le platiques del primo del amigo, ¿no? O sea, realmente la gente, todos somos así, creemos el testimonio cuando alguien nos platica de primera persona, ¿no? No, fíjate que yo era así, yo era asado, o mi vida pasó esto, y cuando llegó Cristo, mi vida cambió, ¿no? Y también para eso te sirven los problemas. Y cuando tú sales de un problema, te dan ganas de contárselo a todo el mundo, ¿no? Pasa cuando ves una buena película, sales y la recomiendas a toda la gente, ¿no? Y cuando tú sales de un problema, eso no se te olvida y lo empiezas a compartir, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros fuimos sometidos a prueba, vamos a poder dar consuelo a los demás. ¿Sí? Digo, ustedes ven, por ejemplo, por eso tienen mucho éxito los grupos de autoayuda, ¿no? Porque son gente que ya pasó por el problema que tenían los demás. Entonces, si toda la gente habla en su mismo idioma, y le sabes qué, pues en mi vida había esto, Dios me lo quitó, yo tuve este problema y Dios me sacó adelante, tiene más impacto tu testimonio acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Otro, otra, otro punto por el que necesitamos los problemas en nuestra vida es porque nos refinan y nos purifican. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Si vemos aquí, Pedro habla como un orfebre antiguo, ¿no? Él habla acerca de purificar purificar el oro. ¿Sí? Anteriormente, como comentábamos, servían a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que se empezaran a separar las demás partículas que ensuciaban el oro, ¿no? Y entonces lo empezaban a calentar cada vez más y más y más. Y la forma de ver si el oro ya estaba limpio, con una cuchara de hierro levantaban el oro y hasta que no se empezaba a ver cada vez más claro y más claro y más claro y no lograba ver su rostro ahí el orfebre, entonces no estaba purificado el oro, ¿no? Y esto es realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, Él quiere que su rostro se refleje en tu rostro, ¿sí? Que tu vida lo refleje a Él, que no sea Norberto, que no seas tú quien se refleje, ¿no? Porque a veces la gente nos dice, oye, qué tranquilo eres, qué paciente eres. Y no, pues que yo así soy, así nací, soy bien. O sea, no, realmente a que tienes que reflejar es a Dios, ¿no? La gloria y la honra para Él. Entonces Dios te va a someter a esta prueba, dice, para que salgas precioso como el oro. Así te ve Dios, te ve como oro. Y un pasaje realmente muy, muy revelador acerca de esta comparación con el oro, lo encontramos nuevamente en Job, ¿no? Vemos que Job, después de que todos sus amigos lo estuvieron cuestionando, bueno, que según eran sus amigos, lo estuvieron cuestionando y le decían, oye Job, pues ya dinos de verdad, ¿qué pecaste? O sea, pues ¿qué hiciste? Porque Job lo tenía todo y de repente se quedó sin nada. Y yo creo que es muy común que todos hagamos eso, ¿no? Cuando alguien cae en desgracia, seguro algo malo hizo, ¿no? O sea, es castigo divino, es castigo de Dios. Y sus amigos así lo empezaron a juzgar y Job sabía que él era una persona limpia, no una persona pura, que no había pecado. Y él entendía que era la prueba de Dios. Entonces Job buscó a Dios y lo buscaba y no lo encontraba, no le oraba todas las noches y le pedía a Dios que le mostrara su rostro, ¿no? Y Dios jamás volteaba a verlo. Entonces, vamos a leer Job 23:10, o sea, a la conclusión que llegó él, estando en la más grande de sus pruebas, ¿no?
Dice, mas él conoce mi camino y me, y me probará y saldré como oro. ¿Sí? O sea, imagínense la fe de Job, donde él, a pesar de que le oraba y le daba a Dios y Dios no le contestaba, él sabía que Dios conocía su camino, dónde él había andado, de dónde venía. ¿Sí? Y él entendía esta enfermedad como una prueba. Y como habíamos hablado, seguramente él perdió hasta su matrimonio, ¿no? Porque su esposa le dijo, ¿sabes qué? Reniega de Dios y muérete. O sea, no sé si haya tenido mucho futuro ese matrimonio, después de esas palabras, ¿no? Y Job sentado, como vimos en un principio, en ceniza, rascándose con un tiesto, él entendía que Dios lo estaba probando y que de esa prueba iba a salir fortalecido. Entonces nosotros hoy tenemos que preguntarnos, a raíz de estos problemas que tenemos en este momento, de todas las situaciones que se nos están juntando, toda la adversidad que tenemos enfrente, porque realmente vienen tiempos difíciles, ¿no? O sea, la economía ya tiene unas perspectivas de crecimiento muy bajas a nivel mundial. No solamente México, todos los países del mundo tienen perspectivas muy bajas. Entonces, tú de esta prueba, ¿cómo vas a salir? ¿Desplandecerte como oro o vas a salir lleno de impurezas, ¿no? Y Job quería salir puro como el oro. Y si leemos Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el Dios, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Este versículo nos habla acerca de las soluciones de Dios, ¿no? Aquí tiene la palabra multiforme gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios es algo que Dios te da sin que te lo merezcas. ¿Sí? Cuando Dios te da algo por gracia, es algo inmerecido. ¿Sí? Si dependiera si Dios te midiera en base a lo que haces, pues a lo mejor no sé cuánto te daría. Bueno, a mí me daría, yo creo que nada, ¿no? Le quedaría de ver. Entonces, cuando Dios te da algo de gracia, es porque realmente tú no lo mereces. Dios lo hizo por ti. Y lo hace por amor, ¿no? Y recuerdan que vimos que los problemas son multiformes, ¿no? O sea, los problemas tienen muchas formas. También aquí dice que también la gracia tiene muchas formas. Así como Dios te puede mandar pruebas de diferentes dimensiones, te puede dar soluciones de diferentes dimensiones. Veíamos hace rato lo de las pinturas, volviendo al ejemplo. Es como tú llegas, oiga, traigo este color, igualemelo. Tú dices a Dios, Dios, tengo este problema. Si tú volteas a verlo y lo pones en sus manos y le pides que te explique para qué es, Dios te va a dar el color igual para solucionarlo. Si Él es capaz de igualar cualquier color, es capaz de solucionar cualquier problema. Vemos que Él, o sea, Él tiene miles de maneras de solucionar. Si tú lees la palabra, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que le conté al libro de Esther. O sea, Mardoqueo ya tenía hasta su horca hecha, ¿no? Ya le habían hecho una horca a Man, le habían hecho una horca grandísima para Mardoqueo. Y ya estaba todo listo para que lo mataran. Y se le ocurrió al rey, a ver, préstenme el libro de la historia de mi reinado, a ver qué encontramos ahí. O sea, no tenía nada que hacer y encontró que estaba en deuda con Mardoqueo. Salvó su vida, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, a Daniel en el foso de los leones, metido en la caldera. O sea, cuántas cosas. Y Dios al final lo salvó. José, Moisés, o sea, no había para dónde correr y abrió el mar rojo, ¿no? Entonces Dios siempre tiene una solución, pero es cuestión de que volteemos y recurramos a Él. Si lo queremos seguir haciendo por nuestras fuerzas, no vamos a aprender de la prueba. Y si insistimos en seguir en lo mismo, pues Dios va a decir, ah, es que el oro todavía no queda, súbele un poquito al fuego, ¿no? Vamos a dejarlo otro ratito, que se quede en el horno. Y realmente, o sea, Dios no te le vas a quemar, o sea, Dios no se va a olvidar que te tiene en el horno, ¿sí? Que te tiene purificando. Dios sabe la temperatura y el tiempo adecuado. Él tiene la receta. Es cuestión de que tú volteas a verlo y confíes en Él y le preguntes, Señor, ¿por qué este problema, no? Pero ahora en este tiempo en que mucha gente está incluso perdiendo la vida durante esta pandemia, algo que también tenemos que preguntarnos y es dónde vamos a ir, dónde van a ir las demás personas el día que mueran, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que hay en este momento en la Tierra, los problemas económicos, laborales, también tenemos este problema de dónde va a ir la gente el día que fallezca, ¿no? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y es algo que nos tiene que preocupar. ¿Sí? Al principio hablábamos acerca de la salvación, ¿no? Y realmente Dios quiere salvarnos a todos. Él dice que hay una esperanza viva después de esta vida, del otro lado del cielo. Y esa esperanza se alcanza a través de la salvación. Y Dios
aparte del poder de solucionar tus problemas, también tiene el poder de perdonarte todos tus pecados, ¿sí? Todo lo que tú hayas hecho, y realmente no necesitas hacer mucho, ¿no? No necesitas flagelarte, ni hacer una larga caminata, ni un largo recorrido. O sea, en ninguna parte de la Biblia menciona eso, ¿no? Si tú lo encuentras, pues compártenlo para ver en dónde está, porque yo no lo he encontrado, ¿no? En ningún lugar dice eso, que tienes que flagelar. Hay algo muy sencillo, tienes que reconocerte pecador y aceptar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. El problema real no es qué va a pasar contigo aquí en la tierra, sino qué va a pasar contigo cuando abandones este mundo, cuando vayas del otro lado del cielo. ¿Qué va a pasar con tus conocidos, con tus papás, con tus hermanos? Sí, ese es el gran problema que nos tiene que preocupar. Y hay un versículo en Apocalipsis 3:20, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Así es. Pero Dios no impone, no se impone, ¿no? Dios nos dio libre albedrío y dice que si alguien abre la puerta, si tú estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón para que Dios entre, él va a cambiar tu vida. Jesús ya pagó por tus pecados, lo único que tienes que hacer es aceptarlo, aceptar su pago en la cruz. Y dice aquí, si alguno, o sea, no dice algunos, o sea, no porque ore el que esté al lado tuyo, ya salvaron todos en el lugar donde estés, no en la casa, en el cuarto. O sea, tiene que ser uno por uno. Es decisión personal. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. O sea, realmente no puede ser más fácil. ¿Sí? Tú sabes que tienes una deuda con Dios. Todos sabemos que somos pecadores. Y dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos separados a la gloria de Dios. Hoy puede ser el momento, si tú así lo deseas y abres tu corazón, de ponerte a cuentas con Dios. No necesitas recitar todos tus pecados, ¿no? Simplemente reconocerte pecador y pedirle que cambie tu vida y que las pruebas que estás pasando, Él las tome, ¿sí? Y que te enseñe por qué están esas pruebas en tu vida. Probablemente tú estás aquí para escuchar esta predicación porque tú tienes algún problema, ¿no? Y créeme que la noticia más importante y lo que te puedes llevar es la eternidad, es la salvación. ¿Sí? Entonces, si tú le quieres abrir la puerta de Cristo a tu corazón, vamos a hacer una oración. La puedes hacer en voz baja y pedirle a Dios que te perdone y que entre a tu corazón. Y poco a poco va a ir cambiando tu vida. Y de verdad que es impresionante lo que Dios puede hacer de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a orar para concluir. Señor Padre Santo, buenas noches. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos trajiste aquí, Señor. Que no es coincidencia que estemos escuchando tu palabra. Gracias, Padre, por haber subido a la cruz por mí, por haber muerto por mis pecados, Señor. Acepto, Padre, que soy pecador, que estoy en deuda contigo, pero te pido, Señor, que me perdones, que tú limpies mi corazón, que entres a vivir a Él, Señor, que tú hagas un gran trabajo en mi vida, Padre, que me ayudes a superar las pruebas, que acrecentes mi fe, Señor. Y esta tarde quiero aceptar el pago, esta noche quiero aceptar el pago que hizo Cristo por mí en la cruz. Sé que de coger, quiero aceptar ese regalo, quiero que lo hagas efectivo en mi vida, Señor. Padre, y que a partir de ahora me permitas caminar de tu mano, caminar tomado de ti, Señor, y con la fe de que estaré contigo y que a partir de ahora vives en mi corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido que nos bendigas, que nos traigas aquí dentro de 8 días, Señor. Gracias por cuidar la señal y por todo, por la tecnología que nos facilitas para llevar tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.